Cordial saludo. El artículo a abordar tiene por título La lobectomía toracoscópica produce una supervivencia a largo plazo similar a la de la lobectomía abierta en casos de carcinoma de pulmón de células pequeñas. Un análisis de propensión emparejada utilizando un registro de cáncer basado en la población. Podemos ver el artículo utilizado y sus respectivos autores. Las personas que participaron en el abordaje de este artículo fueron Bleidy Ospino, Olga Argel, Rolando Correa y mi persona, Carly Redondo. Este artículo tiene por objetivo conocer el análisis de la lobectomía toracoscópica similar a la lobectomía abierta en caso de carcinoma de pulmón de células pequeñas que produce una supervivencia a largo plazo en pacientes con cáncer de pulmón. Con respecto a la introducción, tenemos que el cáncer de pulmón constituye la principal causa de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo, por lo que la supervivencia a largo plazo de los pacientes con cáncer de pulmón sigue siendo escasa porque en la mayoría de los pacientes este tipo de cáncer se diagnostica en una etapa avanzada. La resección quirúrgica completa proporciona la mayor probabilidad de supervivencia a largo plazo en el cáncer de pulmón en estadio temprano, y la lobectomía sigue siendo el método quirúrgico estándar aceptado para el tratamiento de la enfermedad en estadio temprano. Entonces, la creciente evidencia demuestra que la lobectomía toracoscópica se asocia a una reducción de la duración de la estancia hospitalaria y menos complicaciones postoperatorias sin comprometer la supervivencia a largo plazo. En cuanto a los métodos de este estudio, tenemos que la fuente de datos se obtuvo de la base de datos TNH-IRD para el periodo 2004 al 2010, la cual registra información de salud clínica, cubriendo aproximadamente el 98% de los 23 millones de personas en Taiwán. También proporciona datos demográficos e información de diagnóstico para cada paciente, junto con uno principal y hasta 4 secundarios de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la 10ª revisión de códigos diagnósticos. La base de datos incluye datos de inscripción, datos de reclamaciones, archivos de enfermedades catastróficas, un registro de tratamientos y certificado de defunción taiwanés. La muestra del estudio fue identificada de la base de datos utilizando los códigos de diagnóstico C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8 y C34.9. Se identificó un total de 87.320 pacientes con cáncer de pulmón diagnosticado durante el periodo 2004 al 2010. En total, 34.347 pacientes fueron excluidos del estudio debido a información clínica incompleta, dejando un total de 54.937 pacientes con información clínica completa. De estos 54.939 pacientes, 5.222 tratados con lobectomía abierta o lobectomía toracoscópica se inscribieron en el estudio para su análisis. En este estudio, tanto el puntaje ajustado como el de propensión presentaron modelos de emparejamiento de puntajes. Para realizar el análisis estadístico, se utilizó el software SAS para Windows, versión 9.2, se utilizó el índice de comorbilidad de Charlson para cuantificar la comorbilidad preexistente. El índice de comorbilidad de Charlson es una herramienta para clasificar las comorbilidades clínicas. Además, se ha utilizado ampliamente para el ajuste de riesgos en el análisis de datos administrativos. En este estudio, la mortalidad quirúrgica se definió como la muerte ocurrida durante la misma hospitalización o dentro de los 90 días posteriores a la operación. Los certificados de defunción taiwanés se utilizaron para actualizar los datos de diciembre de 2013. La fecha de la muerte se obtuvo del certificado de defunción taiwanés y se calculó la supervivencia global a partir de la fecha de la operación por cáncer de pulmón y finalizó con la fecha de la muerte. La supervivencia global se calculó mediante el método de Kaplan-Meier y la diferencia en la supervivencia se determinó mediante la prueba de log-rank. Las comparaciones de datos categóricos entre los dos grupos se analizaron utilizando la C2 o prueba exacta de Fisher y los datos continuos se compararon utilizando el método de dos olas.
Los análisis multivariados se realizaron utilizando el modelo de riesgos proporcionales de Koch y el software SAS. Para investigar el impacto en la supervivencia global, se incluyeron todos los siguientes factores clínico-patológicos en los análisis multivariados: edad, sexo, puntuación de Charlson, duración de la estancia, localización del tumor, tipo de célula, estadio clínico, grado del tumor, quimioterapia sí o no, radioterapia sí o no, y método quirúrgico, ya sea lobectomía abierta y lobectomía toracoscópica. Utilizaron un análisis de emparejamiento 1 a 1 entre los grupos de lobectomía abierta y toracoscópica sobre la base de la puntuación de propensión para minimizar el sesgo debido a la asignación no aleatoria de tratamientos entre los pacientes. Las puntuaciones de propensión se estimaron mediante un modelo logístico que incluye las siguientes variables: edad, sexo, puntuación de Charlson, tipo de célula, estadio patológico, ubicación del tumor, grado del tumor, quimioterapia sí o no, radioterapia sí o no, duración de la estancia, menor a 15 días y 15 días, y mortalidad quirúrgica. Cada paciente tratado por lobectomía abierta fue emparejado con un paciente tratado por toracoscopía. El emparejamiento se logró utilizando el puntaje de propensión estimado más cercano en la escala Logit. También realizaron el análisis de regresión de Koch multivariados utilizando el software SAS después de la comparación de puntajes de propensión. Con respecto a los resultados, tenemos que durante el periodo de estudio se analizaron 5.222 pacientes con cáncer de pulmón tratados mediante lobectomía. 3.058, que corresponde al 58,6%, fueron tratados con lobectomía abierta y 2.164 pacientes, que correspondían al 41,4%, fueron tratados con lobectomía toracoscópica. El tiempo medio de seguimiento para los 5.222 pacientes fue de 48,50 meses. En los pacientes emparejados por propensión, la mediana del tiempo de seguimiento fue de 46,20 meses para el grupo toracoscópico y 49,30 meses para el grupo abierto. La demografía clínica y las características también se pueden observar en la tabla. La media fue de 63,77 más o menos 11,22 años en el grupo abierto y 61,58 más o menos 11 años en el grupo de toracoscopía. Los pacientes del grupo de toracoscopía tenían más probabilidades de ser mujeres y tener una puntuación de Charlson más baja, como adenocarcinoma, enfermedad en estadio patológico 1 y un tumor de grado más bajo que en el grupo abierto. Se administró quimioterapia adyuvante a 388 pacientes, que corresponden al 17,93%, y radioterapia adyuvante a 100 pacientes, que corresponde al 4,62% en el grupo de toracoscopía. También se administró quimioterapia adyuvante a 684 pacientes, que corresponden al 22,37%, y radioterapia adyuvante a 371 pacientes, que corresponden al 12,13% en el grupo abierto. Los pacientes del grupo de toracoscopía también tuvieron estancias hospitalarias más cortas y menor mortalidad quirúrgica en comparación con los pacientes del grupo de lobectomía abierta. Los dos grupos estaban bien emparejados con respecto a la edad, el sexo, la puntuación de Charlson, el tipo de célula, el estadio patológico, la ubicación del tumor, el grado del tumor, si recibieron quimioterapia, si recibieron radioterapia y la duración de la estadía. Las características bien emparejadas de los 1.848 pacientes de cada grupo fueron presentadas en la tabla 1 que les mostré anteriormente. Entonces, después del emparejamiento, los pacientes de los dos grupos exhibieron edad, sexo, puntaje de Charlson, tipo de célula, estadio patológico, ubicación del tumor, grado del tumor, estado de la quimioterapia, el estado de radioterapia similar, duración de la estancia hospitalaria y mortalidad quirúrgica. Entre los pacientes con propensión emparejada que se sometieron a lobectomía abierta, 7 fueron tratados con quimioterapia de inducción y 7 fueron tratados con radioterapia de inducción, pero ninguno de ellos recibió quimio-radioterapia de inducción. De los pacientes que se sometieron a lobectomía toracoscópica, 5 fueron tratados con radioterapia de inducción y ninguno recibió quimioterapia de inducción o quimio-radioterapia de inducción. Las tasas de supervivencia global a 1 año, 3 años y 5 años para los pacientes que se sometieron a lobectomía abierta fueron 90%,
72,6% y 59% respectivamente. Las tasas de supervivencia global a 1, 3 y 5 años para los pacientes tratados con lobectomía toracoscópica fueron 94,9%, 82,9% y 71,3% respectivamente. Entonces, la curva de supervivencia fue estratificada sobre la base del abordaje quirúrgico. Entonces tenemos que los pacientes tratados con la lobectomía toracoscópica tuvo una significativa supervivencia global a 5 años ligeramente superior, como se puede observar en la figura A. La supervivencia global de los pacientes que recibieron lobectomía toracoscópica fue mejor que la de los pacientes tratados con lobectomía abierta, como se puede observar en la figura B. Y la mejora de la supervivencia global también se asoció con la lobectomía toracoscópica para los pacientes en estadios patológicos 2 y 3, como se puede observar en la figura C y D respectivamente. Entonces, cuando los pacientes se dividieron en diferentes estadios patológicos, la supervivencia global entre lobectomía abierta y toracoscópica fue similar independientemente de los estadios patológicos. En el análisis multivariado, la edad, el sexo, la puntuación de Charlson, la duración de la estancia hospitalaria, el estadio patológico, el grado del tumor, la radioterapia y el método quirúrgico, ya sea lobectomía abierta versus toracoscópica, fueron predictores de supervivencia global que indicaron un mayor riesgo de muerte. Bueno, con respecto a la discusión, tenemos que este estudio investigó la supervivencia global a largo plazo de pacientes con cáncer de pulmón que fueron tratados con lobectomía abierta o toracoscópica en Taiwán. Entonces, este análisis, como lo mencioné anteriormente, incluyó a 5.222 pacientes. Se realizó un análisis de puntuación de propensión para crear grupos de pacientes que estaban bien emparejados con respecto al resultado a corto plazo. Los resultados sugieren que la lobectomía abierta y toracoscópica proporciona una supervivencia global a largo plazo similar en el cáncer de pulmón en estadio patológico del 1 al 4. Entonces, la evidencia acumulada ha demostrado que la lobectomía toracoscópica se asocia con resultados perioperatorios superiores, especialmente para pacientes de mayor riesgo, pero todavía no se cuenta con suficiente evidencia para apoyar una supervivencia a largo plazo similar o diferente cuando se comparan las lobectomías toracoscópicas y abiertas. Los autores concluyeron que la lobectomía toracoscópica se asoció con una mejor supervivencia global en comparación con la lobectomía abierta en entornos de cáncer de pulmón. Cabe resaltar que el sesgo de publicación fue inevitable, ya que muchos informes anteriores han comparado la supervivencia a largo plazo para la lobectomía toracoscópica y abierta entre dos tamaños de muestra bastante desiguales, lo que puede introducir resultados sesgados. Además, también debe tenerse en cuenta que la mayoría de los estudios retrospectivos que utilizaron pacientes no emparejados en metaanálisis implicaron también una alta probabilidad de sesgo de selección. Es importante mencionar que se estratificaron a cada paciente según su estadio patológico. Para cada uno de los dos enfoques de tratamiento se comparó la supervivencia global a largo plazo para todas las etapas. Dentro de cada etapa patológica encontramos que la supervivencia global a largo plazo es similar para la lobectomía abierta frente a la toracoscópica. La fortaleza de este estudio es su gran tamaño de población nacional, que resultó en un poder de muestra para detectar incluso pequeñas diferencias en los resultados. El emparejamiento por propensión también redujo el sesgo de selección y eliminó las diferencias de supervivencia. Un dato importante es que los pacientes que fueron convertidos de toracoscopía a toracotomía no pudieron ser identificados dentro de la base de datos nacional. La principal limitación de este estudio fue su naturaleza retrospectiva, ya que era importante la información sobre posibles factores de pronóstico como el estado funcional. En la base de datos faltaba lo que era función, invasión pleural visceral, ciclos de quimioterapia e invasión linfovascular, y estos factores podían afectar el análisis de datos. Además, faltaban datos sobre la recidiva tumoral y la tasa de supervivencia libre de enfermedad. Bueno, en conclusión, tenemos que este estudio de propensión emparejada reveló que la lobectomía abierta y toracoscópica son similares en términos de supervivencia a largo plazo en el contexto del cáncer de pulmón de células no pequeñas.
Por lo tanto, la lobectomía toracoscópica constituye un abordaje quirúrgico aceptable en casos de cáncer de pulmón. Bueno, ya hablando desde un punto de vista más crítico, podemos decir que este artículo es entendible ya que comprende varios elementos importantes en los que se encuentran una visión general del estudio, unos objetivos de investigación claro y sustancioso que nos ayuda a conocer mejor el análisis de la lobectomía toracoscópica y la lobectomía abierta en relación con una mejor supervivencia a largo plazo en pacientes con cáncer de pulmón. Además, nos justifica la importancia científica de la investigación, nos brinda un diseño apropiado para el objetivo del estudio, ya que está actualizado con el nivel de conocimientos disponible sobre el problema de investigación y se explica de forma detallada el momento y el número de veces de recogida de información y la población diana, que es descrita con bastante claridad. Sin embargo, este estudio tuvo mucho riesgo de sesgo y la información que proporcionaban las bases de datos no era exacta, por lo que la gran fracción de pacientes resultó de información clínica incompleta, lo que digamos que dificultó establecer el diagnóstico de diferenciación histológica para cada paciente, lo cual constituía un dato fundamental para la investigación, por lo que se dificultó en sí establecer de manera más puntual la supervivencia a largo plazo en estos pacientes.